Bueno, vamos a comenzar y continuar con este ciclo de los amores de la historia. Hoy día es el turno de Fernando e Isabel, más conocidos como los Reyes Católicos, a pesar de que el título de Reyes Católicos es un título, en el fondo, que se le otorga, o se le otorga el Papa a los reyes después de que ha pasado gran parte de su reinado. En un comienzo, en el fondo, ellos no son ni conocidos como los Reyes Católicos, ni en el fondo llevan ese título. Pero a partir de ellos, sus sucesores van a llevar y van a conservar el título de Reyes Católicos. Un matrimonio que se hace por razón de Estado, un matrimonio que no se realiza por amor, a pesar de que esa era, la verdad, en la gran mayoría de los casos lo que ocurría, los matrimonios no se hacían por amor. Sin embargo, en este caso, para los historiadores es tan interesante analizar el reinado de Fernando e Isabel, debido a que con ellos se inicia el periodo de mayor auge y el inicio, en el fondo, de lo que es el Imperio Español. Pero también es interesante analizar la figura de Fernando e Isabel porque, al parecer, dentro de este matrimonio sí creció el amor, sí hubo muchísima preocupación del uno por el otro, por sus hijos. Son muchas las cartas que se conservan donde Fernando le habla a Isabel de lo que significa para él estar separados. Ella también es común que tenga algunos ataques de celos, lo que habla de que efectivamente, a pesar de haber sido un matrimonio, como les digo, que se realiza por razones de Estado, finalmente surge el cariño y el amor entre esta pareja, que tienen, como les decía, la importancia de que con ellos se produce la unificación de la península ibérica. Con ellos podemos comenzar a hablar de España y con ellos también es el punto de partida de lo que va a ser el gran imperio español. Existe una serie, y por eso les pongo esta fotografía aquí, Isabel de Castilla, que la verdad refleja muy bien la época que les toca vivir a Fernando e Isabel, que refleja muy bien también las costumbres de la época y que ha tenido un éxito. Aquí en Chile no es tan fácil encontrarla, pero sí en España fue de gran éxito y ha hecho que su figura en el último tiempo haya sido reestudiada, revalorizada, y por ello es interesante poder verla. Después, cuando terminemos, les puedo decir cómo pueden encontrarla y dónde para poder verla completa. Ahí el matrimonio conformado por estos reyes que, como les digo, van a iniciar una etapa crucial en la historia de España. Un matrimonio conformado por dos personajes pertenecientes a la misma dinastía. Isabel es Isabel de Trastámara. Va a ser reina de Castilla desde el año 1474 hasta su muerte en 1504. Isabel, por el matrimonio con Fernando, se va a transformar en reina consorte de Sicilia desde el año 1469 y reina consorte de Aragón desde 1474. Es decir, uno ya puede vislumbrar que esta unión matrimonial va a significar la unión de los reinos, ¿verdad? Pero en la persona de los reyes. Es decir, no es que los reinos queden asimilados, va a seguir existiendo Castilla y Aragón. Isabel va a ser reina de Castilla, pero solo reina consorte, en el caso de Aragón, que era el reino de Fernando. Y Fernando, también de la dinastía Trastámara, va a ser no solo rey de Aragón, sino que rey de Aragón, rey de Castilla. Él, por ser hombre, no es regente, sino que es rey con todos sus derechos, rey de Castilla, rey de Sicilia, rey de Nápoles, rey de Cerdeña y rey de Navarra, hasta el día de su muerte en 1516. El hecho de que sean de la misma dinastía nos da un dato interesantísimo de lo que es esta unión matrimonial, porque Fernando e Isabel eran primos en segundo grado, y eso ya nos otorga un detalle importantísimo de lo que va a ser esta unión matrimonial, que, como les digo, nos permite por primera vez en la historia comenzar a hablar de España. Hasta antes de la figura de los reyes católicos
y con sus sucesores, Carlos V y luego Felipe II, la verdad es que ahí recién uno puede hablar de una unión peninsular y de un concepto de Estado. Antes, lo que existía era el reino visigodo. El reino visigodo, que es el reino que se instaura, que se establece a partir del siglo VI. Antes, esto era la Hispania romana, una provincia del Imperio Romano, que va a recibir la invasión de los pueblos, de varios pueblos, los suevos, galanos, pero finalmente van a ser los visigodos los que van a tomar el control de toda la península y van a formar ahí el reino hispano-visigodo, o el reino visigótico, con capital en la ciudad de Toledo, en el centro de la península. Este reino visigodo va a lograr esta unificación territorial, se va a convertir al cristianismo. El rey Recaredo en el año 589 deja el arrianismo y se convierte al cristianismo y logra también la unidad religiosa. Pero va a ser constante las disputas entre los distintos miembros de las familias nobles por quién tiene el poder. Por lo tanto, no logran la estabilidad. Y como no logran la estabilidad, va a ser aprovechado por un pueblo, y no solo pueblo, sino que por una religión que va a tener una rápida expansión a lo largo del tiempo. Me refiero al Islam, que desde la muerte de Mahoma en el 632 rápidamente toma en el fondo el control político y convierte a toda la península arábica y continúa por el norte de África hasta cruzar el estrecho de Gibraltar. Y en pocos años, menos de 100 años, tenemos a tropas bereberes y musulmanas ingresando en la península ibérica y derrotando en la batalla de Guadalete al último rey visigodo, que es Don Rodrigo. Y a partir de esa derrota de los visigodos, el Islam va a tomar el control de prácticamente toda la península. Esta es la historia que dentro de la historia de España, en el fondo, se denomina el Al-Andalus. Es el periodo en el cual la península ibérica está bajo este dominio del Islam. Sin embargo, desde el norte de la península se va a comenzar a producir lo que se conoce como la Reconquista española. Es decir, la conformación de reinos en el norte que van a ir poco a poco recuperando los territorios en manos de los infieles, en manos de los sarracenos, como decía el español. Y van a va a ser sumamente importante el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago en la zona de Compostela y, como les digo, desde el norte se inicia la Reconquista. El año 1212, por ejemplo, es una fecha importantísima cuando se produce la batalla de las Navas de Tolosa, que es lo que permite lograr la conquista hacia el valle del Guadalquivir y la zona de Valencia. Eso va a hacer que, o va a significar en el fondo, que los reinos cristianos van a lograr recuperar hacia el año 1300 más o menos prácticamente toda la península. El único reducto musulmán va a ser en el sur, el reino nazarí de Granada. Los reinos cristianos, como digo, que se comienzan a conformar, logran recuperar de las manos de los infieles, en esta especie de cruzada, todos esos territorios. Y estos reinos cristianos comienzan a consolidarse y a cobrar importancia. De estos reinos, los más importantes y los que finalmente van a tener la hegemonía de la península van a ser, por una parte, el reino de Castilla, donde nace Isabel, el reino de Aragón, donde nace Fernando, y además el pequeño reino de Navarra, que va a ser una constante disputa debido a que todos quieren anexarse a Navarra, tanto Castilla como Aragón como los franceses. Finalmente va a ser Fernando el que logra anexar la zona de Navarra. Y existe también el reino de Portugal, en manos de otra casa. Por lo tanto, los reinos que se conforman, como digo, en esta península. Y aquí abajo, en manos del Islam, el último reducto en manos del Islam, el reino nazarí de Granada. Esa es la España, ese es el escenario en el que, como les digo, nacen estos personajes que van a transformarse en los reyes católicos. Esa es la España que todavía no es España, donde nacen Fernando e Isabel. De estos reinos era muchísimo más poderoso el reino de Castilla. El reino de Castilla tenía en aquella época alrededor de 5 millones de habitantes.
Económicamente era mucho más poderoso debido a que comerciaba lanas, cereales y a través, ¿no?, de los puertos que tenía en esta zona lograba comerciar hacia el mar Mediterráneo y también por estos territorios. El reino de Aragón, en cambio, ¿no?, era un reino que estaba mucho más debilitado. Durante el siglo XIV, uno de los lugares que se ve más afectado por la peste negra, ¿no?, por esa peste, esa mezcla de gripe aviaria, de peste bubónica, que la verdad va a causar graves estragos en Europa, va a afectar de una manera determinante al reino de Aragón, ¿verdad? Hoy día se sabe que uno de los lugares más afectados probablemente por esa peste fue Aragón y fundamentalmente en las zonas de Cataluña. Se calcula que pueden haber perdido hasta incluso más de la mitad de la población. Y por esa razón es que el reino de Aragón en ese momento tenía menos de 1 millón de habitantes, frente a 5 que había en la corona de Castilla. Entonces Aragón estaba mucho más debilitado. Aragón además en su interior tiene el condado de Cataluña, un condado que históricamente ha ido generando ciertos conflictos en la corona debido a que lo que pretende Cataluña era mantener lo que eran sus pueblos, sus derechos, y en el fondo las mayores libertades dentro de la corona. Entonces hay conflictos. Ese es el escenario. Y como les digo, Castilla es el reino más importante. Sin embargo, Castilla, en el momento en el que nace Isabel, comienza a entrar en una crisis política importantísima. ¿Por qué? Porque Isabel no estaba destinada a ser reina. Hay muchos historiadores que señalan que Isabel hizo y tuvo en el fondo la visión y la estrategia para lograr convertirse en la heredera del trono, porque a ella no le corresponde. Incluso no existe certeza respecto de su fecha de nacimiento, producto de que el nacimiento de esta niña no revestía de mayor importancia, y por lo tanto, en las crónicas de aquella época, los diarios de aquella época, no queda registrado con exactitud el día en que nace Isabel, que nace en Madrigal de la San Pastor, se calcula, se dice, el 22 de abril del año 1452. No se sabe si es el 22 de abril, lo que sí al parecer está claro es que nace un día jueves santo, que eso la marca, ¿no?, en su vida, producto de que, bueno, va a ser una católica muy ferviente y muy defensora de lo que era la cristiandad. Ella es hija del rey de Castilla, Juan II, y de la segunda esposa de este rey, Isabel de Portugal. Tiene de este segundo matrimonio del padre otro hermano que se llama Alfonso, que es 2 años menor que ella, que va a ser conocido como Alfonso el Inocente. De acuerdo a las leyes que regían en Castilla, la verdad es que a esta Isabel, en el fondo, como les digo, no le correspondía. Ella estaba tercera en la línea de sucesión, producto de que primero estaba su hermano menor Alfonso, que era hombre, y el primero, quien heredaba, en el caso de la muerte del padre, era el primer hijo del rey Juan II de Castilla, que va a ser conocido como, o va a pasar a ser el rey como Enrique IV. Este Enrique IV era, por lo tanto, el heredero del trono de Castilla, hijo del primer matrimonio del rey Juan con María de Aragón. Cuando muere Juan II de Castilla, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, se inicia el reinado en 1554 de Enrique IV. Isabel en ese momento es solo una niña, tiene alrededor de 3 años de edad, y tal como había quedado establecido en el testamento del padre, el trono corresponde al hijo mayor. El heredero es Enrique IV. Se inicia, por lo tanto, el reinado de este Enrique IV. El problema es que Enrique IV era un hombre de voluntad frágil, un hombre débil, un hombre que va a ser preso de los intereses de los nobles de aquella época. Se va a prestar para todo tipo de complot y va a cambiar de opinión respecto de, en el fondo, lo que los distintos grupos de nobles intentaban lograr de este rey. El poder de la nobleza durante los primeros años del reinado de este Enrique va a aumentar debido a que él daba favores a los nobles que lo apoyaban. Esa voluntad frágil ha llevado a algunos historiadores incluso a señalar que a lo mejor este Enrique IV ni siquiera quería ser.
ni siquiera quería ocupar el título de rey de Castilla. El tema es que cuando él asume la corona, va a decidir enviar a sus dos pequeños hermanos, Isabel y Alfonso, a vivir lejos de la corte y vivir en compañía de su madre, la segunda esposa del rey Juan II, Isabel de Portugal, en la zona de Arévalo. Y ahí en Arévalo se va a criar esta pequeña niña. A pesar de estar lejos de la corte, su padre, antes de morir, había dejado instrucciones de que ella fuera educada al estilo de la época. Y deja señalado quiénes deben ser estos profesores, quiénes deben educarla y quiénes son este grupo de nobles finalmente. También van a ayudarla a que se encumbre como la heredera al trono. Y la van a educar como era tradicional en la época, retórica, gramática, el trivium y el quadrivium que se estudiaba en aquel momento. Entonces va a ser una mujer efectivamente preparada, a pesar, como les digo, de estar lejos de la corte. Enrique IV comienza su reinado y al poco tiempo van a iniciarse, en el fondo, sus mayores problemas. Enrique se había casado en el año 1440 con Blanca de Navarra, pero no había logrado tener herederos, el matrimonio no había logrado tener hijos. Y por esa razón es que el matrimonio va a ser anulado. Y la razón que se va a dar para anular el matrimonio va a ser la no consumación de este matrimonio. Blanca de Navarra va a decir que el matrimonio no se ha consumado por la imposibilidad de Enrique de consumarlo, y Enrique va a señalar, y ese va a ser el argumento oficial, de que había una impotencia recíproca debido a influencias malignas. El tema es que el matrimonio no logra consumarse y se divorcia. Enrique IV decide contraer matrimonio por segunda vez. ¿Por qué? Porque lógicamente que los rumores de aquella época van a hacer que al rey se lo comience a llamar como Enrique el Impotente. Va a ser conocido de esa manera. Entonces va a decidir casarse, y va a decidir casarse con una prima. Era bastante común los matrimonios entre los primos. Isabel de Avis, Isabel de Portugal, hermana del rey de Portugal, Alfonso V. También era común en esta época que cuando los primos se casaran era necesaria una dispensa papal, ¿no? Que el Papa enviara este permiso diciendo, bueno, tienen el permiso, ¿no?, del Papa para contraer matrimonio entre primos, en un grado en el fondo en el que era necesario. En el caso de este matrimonio no existe esa dispensa papal, y por lo tanto también van a iniciarse los rumores de que este es un matrimonio ilegítimo. Pero el mayor problema para Enrique va a venir por el hecho de ser llamado el Impotente. Porque a pesar de que Isabel queda embarazada 7 años después del matrimonio, van a iniciarse los mayores rumores y las mayores complicaciones para Enrique. Efectivamente, del matrimonio, de este embarazo, va a nacer una niña que también va a ser llamada Juana, al igual que Ana. Nace Juana, pero inmediatamente van a partir, como les digo, los problemas. ¿Por qué? Porque sus hermanos menores, que estaban lejos de la corte, van a ser llamados por el rey a venir a vivir cerca de la corte. A Isabel se le va a encomendar o se le va a otorgar el honor de ser la madrina de esta niña. Pero la propia Isabel va a comenzar a llamar a esta niña como la hija de la reina, ¿no? La hija del rey, o sea, haciendo alusión a que esa niña, Juana, era solo hija de la reina y no del rey Enrique IV. Los rumores continúan. Cuando se comienza a señalar por parte de los nobles castellanos opuestos al rey que esta pequeña Juana no era hija del rey, el rey era impotente y ese era el rumor. La pequeña Juana era hija de Beltrán de la Cueva. ¿Se acuerdan de Beltrán de la Cueva? De Beltrán de la Cueva, ahí lo tienen en la serie, por eso se lo pongo, porque le dan ganas de ver. Beltrán de la Cueva sería el padre de la niña, y por lo tanto a Juana se le comienza a llamar Juana la Beltraneja, haciendo alusión a que era hija de este hombre que la verdad no era ni siquiera miembro de la nobleza, pero que poco a poco va a ganar el favor del rey, va a pasar a ser el valido del rey. Esto es algo así como una especie de primer ministro del rey,
y el rey Enrique IV va a comenzar a darle una serie de títulos y de honores. De no ser nadie, este Beltrán de la Cueva va a transformarse en conde de Ledesma, en conde de Huelva y en duque de Albuquerque. Y más importante aún, el rey Enrique IV va a decidir otorgarle a Beltrán de la Cueva el maestrazgo de la Orden de Santiago, es decir, ser el maestro de esta orden religiosa y militar de los caballeros de Santiago, que era un título honorífico que toda la nobleza se retiraba. Por lo tanto, dentro de la nobleza surge la envidia respecto a la importancia de este Beltrán de la Cueva. Y si unimos las cosas, le tenemos envidia a Beltrán de la Cueva, al rey le llamamos el impotente, la pequeña niña o joven Isabel habla de la hija de la reina. Si juntamos todo eso, entonces esta niña es Juana la Beltrán, hija de Beltrán de la Cueva. No hay manera de poder asegurar si efectivamente era hija del rey o era hija de Beltrán de la Cueva, pero lo que sí ganó fue el rumor respecto de que ella no era hija del rey. Y por esa razón es que uno de los personajes más intrigantes de la corte de aquel momento, Juan Fernández Pacheco y Telles Girón, el duque o marqués de Villena, va a levantar acta dentro de la nobleza en aquel momento y va a señalar que la niña no es la legítima heredera por cuanto es hija de Beltrán de la Cueva y no de él. Y a partir de ahí, esta pequeña Juana va a comenzar a perder los derechos y va a comenzar a verse cada vez más complicado sus opciones de llegar algún día a ocupar la corona del trono de Castilla. Isabel, en tanto, va a sufrir la muerte de su hermano Alfonso, que muere prematuramente, muy joven, al parecer muere envenenado, y también comienza a sufrir por la enfermedad de su madre, que tenía cada cierto tiempo ciertos ataques de locura que van a ser cada vez más recurrentes. Aparte del hecho de que como ella ha sido llevada a vivir a la corte del rey, Isabel considera que está prácticamente prisionera en la corte de su hermano. Todo eso va a servir para que ella comience a verse también influenciada por parte de la nobleza para, en el fondo, exigir lo que podría llegar a ser su derecho a la corona. Se había muerto Alfonso, su hermano, por lo tanto ya no existía ese sucesor a la corona. A la pequeña Juana se le conocía como Juana la Beltraneja. Y además existía esta idea de que el matrimonio del rey tampoco era legítimo, debido a que no existía la dispensa papal. Entonces los nobles empiezan a preparar el camino para que esta Isabel finalmente decida exigir lo que era el derecho a ser considerada la princesa de Asturias, es decir, la heredera a la corona de Castilla. Algo que, como les decía al comienzo, no es un derecho que ella tiene solo por nacer, es algo que se va creando. Y ella, con el tiempo, va a decidir, en el fondo, ir haciendo causa común con estos nobles y efectivamente presionando al rey Enrique IV para que le concediera esos derechos. Enrique IV va a pasar a ser también presionado para que tomara una decisión respecto a estos rumores de Juana, y además por el hecho de que su mujer, Isabel de Avis, le es abiertamente infiel. Queda embarazada de uno de los amantes que tenía y eso se hace público dentro de la corte de aquel momento. Por lo tanto, las cosas no podían estar peor para este pobre Enrique IV. Todos los rumores hacen que finalmente los derechos de Isabel comiencen a ser cada vez más importantes y Enrique IV se vea obligado a tener que negociar con Isabel sobre la sucesión al trono. Los dos hermanos, Isabel y el rey Enrique IV, van a decidir reunirse en los toros de Guisando, en estos toros que son de época pre-romana, o sea, antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, que están estos toros ahí cercanos a la zona de Ávila, se reúnen en ese territorio junto a un enviado del Papa. Y ahí, junto al enviado del Papa, los principales representantes de la nobleza, los dos hermanos deben pactar. El rey Enrique, absolutamente presionado por todos estos rumores,
por la infidelidad de su esposa, porque no tenía la dispensa papal del matrimonio, porque le llamaban un impotente, y esta joven Isabel, que ha sido levantada por la nobleza y que pretende exigirle el derecho a ser su legítima heredera. De ese acuerdo, de esa reunión en los Toros de Guisanto, va a salir el acuerdo, la concordia, el cura o el tratado, que se conoce como Toros de Guisanto, donde efectivamente Enrique IV va a ser obligado a ceder. Y va a ser obligado a reconocer que Isabel es la legítima heredera al trono, es la legítima princesa de Asturias, e Isabel se compromete con su hermano Enrique, medio hermano Enrique, a que debe consultar con el rey antes de contraer matrimonio, pero que no se le impondría un candidato. Es decir, ella puede elegir, pero puede elegir con el acuerdo del rey. Era la manera que tenía Enrique IV de asegurarse que si ella iba a ser la heredera, iba a elegir al candidato correcto que iba a permitir mantener los derechos de la corona y que no se iba a casar, por ejemplo, con el rey de Francia, que habría significado que Francia habría asumido la corona de Castilla. O, eventualmente, el rey podría haber pensado en los derechos sucesorios de esta Juana y que en algún minuto iba a ser necesario, al contrario, que Isabel se casara, por ejemplo, con el rey de Portugal, cosa de sacarla de. Era la manera que tenía Enrique IV de asegurarse que Isabel haría lo que a él le convenía. Pero la reconoce como la princesa de Asturias. Hay algunos estudios que señalan que este acuerdo, que este tratado concordia de los Toros de Guisanto, la verdad es un documento falsificado tiempo después, porque no existe ningún documento original respecto de lo que ese día los dos hermanos pactaron. Los documentos, las copias, son posteriores al hecho. No hay nada, ¿ya?, que asegure que efectivamente este es el acuerdo. Se asume que podría ser inventado como modo de validar los derechos sucesorios de Isabel, porque Isabel durante toda su vida va a hacer alusión a este acuerdo de los Toros de Guisanto para hacer, en el fondo, legítima su opción a ocupar la corona. Lo que sí se sabe es que efectivamente se reunieron en esa zona de Ávila estos hermanos junto a un enviado del Papa para solucionar este problema. Lo que sí está claro es que a partir de este acuerdo de los Toros de Guisanto, la pobre Juana la Beltraneja queda a un lado de la línea sucesoria y los derechos de la corona de Castilla pasan a Isabel. Rápidamente, el rey Enrique va a desconocer este acuerdo de los Toros de Guisanto y va a comenzar a buscarle un marido a Isabel. Y va a intentar que ella case con el duque de Villena. Isabel lo va a rechazar. Luego va a intentar en 2 ocasiones que Isabel se case con el rey de Portugal, efectivamente para sacarla de Castilla y enviarla a Portugal. Isabel va 2 veces va a rechazar al rey de Portugal, una de ellas en presencia del propio rey de Portugal. Imagínense lo que significaba eso en términos de diplomacia en aquella época, y lo rechaza porque el rey de Portugal era más de 20 años mayor a ella, y por lo tanto ella dice, no, en los Toros de Guisanto acordamos que yo elegiría quién iba a ser, ¿ya?, mi futuro. Por lo tanto, Isabel tenía en aquella época 16 años. Por lo tanto, en aquel momento en el que comienza la presión del rey por casarla, Isabel debe comenzar a buscar otro candidato. Y el candidato en el que siempre se pensó, y el candidato por el que Isabel finalmente se decidió, va a ser Fernando, hijo de otro rey Juan II, pero esta vez Juan II de Aragón, el reino del Lara. Desde que ella era muy pequeña, se había pensado en la alternativa de casar a Isabel. La idea se había dejado un poco de lado producto de todos los problemas políticos y todos, en el fondo, los rumores que existían en la corona de Castilla. Pero Isabel busca un candidato y finalmente decide, ¿verdad?, estratégicamente por Fernando. Fernando había nacido un año después que ella, ¿verdad?, en marzo del año 1452.
Un infante que en un comienzo tampoco es el legítimo heredero a la corona de Aragón. El heredero a la corona era su hermano mayor, el hijo primogénito, Carlos, príncipe de Viana, pero la prematura muerte de este Carlos va a hacer que sea Fernando el heredero a la corona de Aragón. Heredero a la corona de Aragón, sea también el heredero al ducado de Barcelona, sea el heredero, se convierta en el rey de Sicilia y todos esos títulos que ostentaba esa corona y los títulos que además él va a ir incorporando con sus anexiones territoriales. Entonces, ninguno de los dos estaba llamado a convertirse en reyes de sus distintos reinos. Pero Fernando se va a convertir en el ejemplo del rey renacentista de la época. Se dice y se cuenta ya que el propio Maquiavelo se había inspirado un poco en la figura de este Fernando, debido a que era el ejemplo de un soberano que era implacable en los momentos en los que había que ser implacable, pero que era un fiel defensor de la religión católica, que era un político audaz, que era además un perfecto caballero y que era también el ejemplo de lo que debía ser un hombre en aquella época. Antes de su matrimonio, Fernando ya tenía algunos hijos repartidos por ahí, había sido famoso por los amores que había tenido durante los tiempos de su juventud. Entonces, era la imagen, ¿ya? Esta mezcla, este momento en que dejan de ser unos personajes feudales y comienzan a transformarse en personajes modernos, y que comienzan a ver la política como un método, un modo de aumentar su poder, de lograr sus objetivos. Eso es Fernando de Aragón. Sus méritos no están dados solo por el hecho de haber sido elegido por Isabel para convertirse en su marido, sino que los dos tienen méritos por su propia parte, ¿ya? Por su lado. ¿Por qué lo elige? ¿Por qué lo elige Isabel? Lo elige porque era quien más tenía derechos para eventualmente competirle a ella en la corona de Castilla. Teniendo de lado a Juana la Beltraneja, si Isabel no era considerada la heredera al trono de Castilla, el trono iba a recaer inmediatamente en la figura de Fernando. Porque Fernando e Isabel, como dije al comienzo, eran primos en segundo grado, eran hijos de dos hermanos, los dos miembros de la dinastía Trastámara. Por lo tanto, si la línea de Enrique III, el doliente, se acababa con Enrique e Isabel, el trono de Castilla iba a ir a dar a la línea de su hermano Fernando. Y por lo tanto, Fernando, el católico, iba a ser el legítimo heredero a la corona de Castilla. Y se habría producido, en el fondo, la unión peninsular en la figura de Fernando. Entonces, ¿qué mejor que antes de que este Fernando pensara en que a lo mejor le podía corresponder la corona de Castilla, qué mejor que contraer matrimonio con él? Eran primos, y como primos necesitaban la dispensa papal. Y a Isabel la van a engañar con una dispensa papal falsa. Ella, sí, falsa. La dispensa papal no va a llegar para el día del matrimonio. ¿Por qué? Porque el Papa en aquella época se da cuenta de que este era un matrimonio que se estaba organizando absolutamente a escondidas del rey de Castilla, Enrique IV. Lo están arreglando entre el rey Juan II de Aragón e Isabel y los nobles que la apoyan. El matrimonio es tan escondido que Fernando debe dejar Aragón y entra en el territorio de Castilla haciéndose pasar por un comerciante. Llega acompañado en un caballo de otro comerciante vestido completamente escondido para ir al encuentro de Isabel y casarse a escondidas. Porque si esta idea llegaba a oídos del rey, el rey iba a hacer todo lo posible por evitar. Entonces el Papa de aquel momento, cuando se le solicita la dispensa papal para este matrimonio, se da cuenta que puede entrar en un problema. Y por lo tanto decide no dar. Pero los nobles de ambos reinos que están organizando el matrimonio deciden hacer esta dispensa falsa para que Isabel, que era muy católica, se convenciera de que estaba todo, era posible el matrimonio. Y el matrimonio se va a llevar a cabo. El 19 de octubre de 1469, en la ciudad de Valladolid,
Isabel y Fernando se casan, contraen matrimonio y a partir de aquí, en el fondo, se inicia esta historia que, como les digo, nos permite comenzar a hablar de una unión de la península ibérica. La bula legítima va a llegar 3 años después, en 1471, 2 años después. En ella, el Papa Sixto IV, como ya no era una dispensa papal para que contrajera matrimonio, lo que hace el Papa es otorgarles una dispensa, en el fondo perdonando el pecado en el que habían caído al casarse sin la dispensa y los libera de la pena de excomunión. ¿Por qué le interesaba evitar este matrimonio al rey? ¿Al rey Enrique IV? Sí. Porque Fernando era también un posible heredero, estaban en toda la disputa del trono. Isabel había sido considerada como la princesa asturiana, el rey había sido obligado en el fondo a considerar la princesa asturiana. Su interés habría sido casarla con algún otro rey y sacarla de Castilla, haberla casado con el rey de Portugal, haberla casado con el hermano del rey de Francia y sacarla, cosa de finalmente él poder haber recuperado el derecho a la corona para él, para su hija o para quien él considerara. Para Juan, efectivamente. Por lo tanto, este matrimonio de Isabel lo que hace es fortalecer su posición, porque los dos tenían derechos a la corona. Entonces, la idea era, en lo posible, evitar ese matrimonio. Pero el matrimonio se realiza, como digo, con esa dispensa, con esa bula falsa, pero se consigue una que finalmente les perdona el pecado en el que incurren. Con este matrimonio se va a iniciar, lo que yo les señalaba al comienzo, la unión dinástica de las coronas de Castilla y de Aragón, dando el primer paso para la conformación de la monarquía española. A pesar de que, como vamos a ver, ambos reinos van a considerar, a continuar con sus fueros, con sus derechos, para ser 2 reinos independientes. Pero son los reyes los mismos para ambos reinos. Y a partir de ahí se inicia esa unión. Distinto va a ser lo que ocurra con los sucesores de estos reyes. El tema es que el matrimonio no va a solucionar el problema de la sucesión al trono de Castilla. Todo lo contrario, el matrimonio de Fernando e Isabel va a ampliar los problemas, porque inmediatamente que Enrique IV se entera de la noticia, va a decidir desheredar a Isabel de legítima heredera, le va a quitar el título de princesa de Asturias y va a reconocer a su hija Juana como la legítima. Y ahí se inicia, o se dan los primeros pasos de lo que va a ser la guerra de sucesión por la corona castellana. Guerra que se inicia, en el fondo, o que va a tener un punto importantísimo cuando el rey Enrique IV finalmente muera en 1474. Muere no estando claro quién era la legítima heredera. El rey había decidido quitarle los derechos a Isabel y reconocer a Juana. Pero Isabel no quiere renunciar a esos derechos que ella señala vienen de este acuerdo de los coloniales. Entonces, efectivamente, cuando el rey de Castilla, Enrique IV, muere, se inicia este conflicto que finalmente va a ser una guerra sucesoria por la corona. ¿Por qué? Porque Castilla inmediatamente que el rey muere va a proclamarse como la legítima reina de Castilla y va a enviar cartas a los distintos sectores, reinos, condados, ducados de la corona para que los nobles les juren fidelidad. No todos van a jurar fidelidad a la recién asumida Isabel, sino que se comienzan a dividir los bandos. Algunos comienzan a apoyar a Isabel y otros comienzan a apoyar a Juana. Ese no va a ser el único problema. El segundo problema que va a tener Isabel con esta decisión de coronarse como reina de Castilla va a ser que en la ceremonia de coronación no se encontraba presente su marido, Fernando. Ella decide coronarse igual en la ausencia de quien debía ser también legítimo. Y eso va a generar desavenencias, problemas y peleas en el matrimonio, porque Fernando, lógicamente, que le señala que no es posible que ella tome la decisión de coronarse sin estar él presente. Y aquí comienza la primera gran pelea que existe entre los reyes católicos. ¿Por qué? Porque efectivamente Fernando también tenía aspiraciones a convertirse, ¿ya?, en rey de pleno derecho de Castilla. E Isabel
se empeña en señalar que la corona de Castilla es de propiedad de la reina. Y por lo tanto, lo que Isabel pretende es que Fernando hubiera sido también rey consorte en Castilla, al igual como iba a ser ella en el momento que correspondiera, reina consorte. El tema es que, claro, en Aragón las mujeres no podían reinar. En Aragón estaba clarísimo que el rey iba a ser Fernando. Pero en Castilla las mujeres sí podían reinar y por lo tanto Isabel se empeña en que ella debe ser reconocida como reina y que Fernando debe quedar relegado en su mundo. Este problema, estas desavenencias en el matrimonio van a ser resueltos finalmente meses después, cuando el matrimonio decide firmar lo que se conoce como la Concordia de Segovia. Y en esa Concordia de Segovia van a establecer cuáles son los papeles que le corresponden a cada uno. Va a quedar establecido incluso quién de los dos firma primero en un documento. Si era un documento de Castilla, firma primero Isabel. Si era un documento referente a la corona de Aragón, firma primero Fernando. Los recursos económicos, los impuestos que se recaudan en Castilla, quedan en Castilla, primero en Castilla para las necesidades de Castilla. Y si sobra, la reina podía decidir mandar algo. Entonces Isabel se empeña en que sus derechos como reina y los derechos en el fondo de la corona de Castilla quedan independientes del reino de Aragón. Entonces, en esta concordia finalmente, ¿qué es lo que pasa? Se va a reconocer, ¿no?, que ella es la única propietaria del reino. Pero sí va a ceder en que Fernando no tenga el título de rey consorte, sino que sea también llamado rey. Y por esa razón es que Fernando es rey de Castilla. Es una cosa, le quita el consorte para que no se sintiera disminuido en el reino. Sin embargo, la verdad es que estas primeras desavenencias en el matrimonio por el tema de cuál de los dos era más importante en la corona de Castilla, se va a ver durante los años de su matrimonio, la verdad es que se va a ver disminuido completamente el problema, porque se va a producir una unión de ambos. Y los dos van a ser considerados reyes en ambos reinos. Isabel va a ser considerada rey de Aragón y él va a ser considerado rey de Castilla. Tanto es así que el lema de este matrimonio de estos reyes católicos, que van a ser llamados como reyes católicos, va a ser el lema de Fernando el Católico, el tanto monta. Tanto monta Fernando como Isabel. ¿Qué es lo que significaba tanto monta? Fernando el Católico era un fiel admirador de la figura de Alejandro Magno, ¿no?, de aquel casi mítico personaje del mundo antiguo, de la Grecia, que va a lograr en el fondo la conquista de prácticamente todo el mundo conocido en aquel momento, y que va a lograr entrar en la conquista del Asia. Y existía en la época de Alejandro una leyenda que decía que quien lograra cortar el nudo gordiano, que era un nudo que separaba en el fondo la zona de Europa y la zona de Asia, que lograra desatar, cortar, deshacer ese nudo gordiano, iba a ser el dueño de Asia. Y múltiples personajes habían tratado de desatar este nudo, pero era un nudo imposible de desatar. Y entonces Alejandro Magno, con su astucia en aquel momento, cuando se enfrenta a este nudo gordiano para poder entrar hacia los territorios de Asia, toma su espada y corta el nudo. Y soluciona el problema, porque el nudo se deshace. Y por lo tanto el lema en ese momento de Alejandro va a ser: tanto monta, tanto importa, cortar como desatar. Da lo mismo, ¿no? Cortar o desatar, el tema es que el nudo estaba deshecho. Y entonces Fernando, el Católico, va a tomar esa idea del tanto monta, tanto importa, para hacer referencia a que Fernando e Isabel tienen la misma importancia en ambos reinos. Y ese va a pasar a ser el lema, ¿ya?, de su reino. Los problemas no se van a solucionar con esta concordia de Segovia, sin embargo. Los problemas van a continuar. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos logran ponerse de acuerdo en cómo van a reinar en sus reinos,
El rey de Portugal en aquel momento se da cuenta de que este era el momento preciso como para poder intervenir. Este rey que había sido rechazado por la propia Isabel en 2 oportunidades, se da cuenta de que entre tanto conflicto en Castilla podía ser una oportunidad para tomarse el rey. ¿Y cómo hacerlo? Ofreciéndole matrimonio a su sobrina Juana. Recuerden que este rey era hermano de Juana de Armas, la esposa del rey Enrique IV y madre de Juana la Beltraneja. Por lo tanto, él es tío, el rey de Portugal. Y entonces el rey de Portugal dice, este es el momento en el que yo le ofrezca matrimonio a mi sobrina, Juana la Beltraneja, y la apoye en sus derechos sucesorios, legítimos derechos sucesorios supuestamente, en contra de este matrimonio de Fernando e Isabel. Y ahí las disputas por la corona de Castilla se van a transformar prácticamente en una guerra, ¿ya? En una guerra entre 2 bandos. Por un lado, el bando de Juana la Beltraneja, apoyada por Portugal, y por el otro lado, el bando de Isabel, apoyada por algunos de los nobles de Castilla y por Aragón, que era el reino de Sur. Se produce una guerra que se va a prolongar durante 4 años. La guerra hasta que finalmente se logre la paz. Y en esta guerra se va a destacar Fernando, ¿ya?, como un excelente estratega, como quien va a comandar las tropas que apoyan a Isabel, hasta que finalmente parte del ejército que apoyaba al rey de Portugal va a decidir pasarse el reino al bando de Isabel, y poco a poco esta guerra sucesoria entre los bandos de Isabel y de Juana va a decantar en la figura de Isabel. Y así, después de 4 años de enfrentamientos, se va a firmar el Tratado de Alcazovas, que se firma en Portugal, en la villa de Alcazovas, en el año 1479. Este Tratado de Alcazovas va a poner fin a la crisis sucesoria en la corona de Castilla, al establecer la paz entre Portugal y Castilla y Aragón, reconocer el rey de Portugal que Isabel es la legítima heredera del trono y él, en el fondo, renunciar a cualquier pretensión que tuviera sobre la corona. Pero también este tratado va a poner en orden ciertos aspectos que también eran muy importantes para la corona de Castilla y para el reino de Portugal, que había sido también otro de los intereses por los cuales el rey de Portugal había iniciado esta guerra, y que tiene que ver con los dominios o con la extensión marítima territorial que habían comenzado a tener estos reinos. Y por lo tanto, el Tratado de Alcazovas va a dividir, en el fondo, la influencia de ambas coronas en el Océano Atlántico. Portugal va a mantener sus posesiones sobre Guinea, Madeira, las Azores, Cabo Verde, y a Castilla se le va a reconocer su derecho sobre las Islas Canarias. Pero Castilla se va a comprometer a no entrar en el dominio portugués de las costas africanas. Eso es lo que finalmente nos va a llevar a que sea Castilla el reino que finalmente logre llegar a América, y que por estos acuerdos, en el fondo, Brasil quede parte de la corona portuguesa, porque se acuerda, se dividen, fijan en el fondo cuáles iban a ser los territorios en que ambas coronas iban a iniciar esa extensión territorial. Pero lo que ocurre para la corona de Castilla es que, bueno, definitivamente los derechos de esta Juana la Beltraneja quedan absolutamente olvidados. Juana va a ser obligada a recluirse en un convento, de manera de que no tuviera nunca un heredero, y así quedara zanjado que la corona de Castilla correspondía a Isabel. Se va a acordar también en este Tratado de Alcazovas, que es un tratado importantísimo para la corona, como les digo, para los descubrimientos geográficos, para lo que ocurre con Juana la Beltraneja, se va a acordar el matrimonio de la hija primogénita de los reyes, de Isabel y Fernando, que en ese momento era una niña, con el heredero al trono de Portugal. De manera de que pensar que en un futuro la hija primogénita de los reyes de Castilla, cuando contrajera matrimonio con el heredero al trono de Portugal, sí se hubiera producido una unión dinástica de ambos reinos en un futuro heredero de este matrimonio. Y por esa razón lo apoyan. Entonces se toman decisiones importantísimas
en ese tratado de Alcazaba Toledo del año 1479. Como les digo, pone fin a la crisis sucesoria y que permite que Isabel inicie su gobierno en paz en la Corona. Pero ese mismo año, 1479, muere el rey Juan II de Aragón, ¿no? Y entonces Fernando asume la corona. Y a partir de 1479, por lo tanto, Fernando pasa a ser rey de Aragón, duque de Barcelona, e Isabel pasa a ser reina consorte de Aragón. A partir recién del año de 1479, ellos inician, ¿ya?, su reinado en paz y en tranquilidad, digámoslo, en ambos reinos. Y a partir de ahí se van a preocupar y van a intentar conseguir lo que para ellos era lo más importante, que era, en el fondo, lograr el poderío de la península unificada, y para ello iba a ser importantísimo fortalecer el poder de la monarquía, fortalecer el poder de ellos mismos, de los reyes. Y para eso debían restarle poder a la nobleza. Se habían dado cuenta que en todas estas disputas sucesorias, los distintos grupos de la nobleza habían tenido un poder importantísimo para levantar a mano, sacar a otros y generar conflictos. Por lo tanto, había que hacer que la nobleza fuera perdiendo poder. Y se van a enfocar en ello. Se van a enfocar en que la nobleza, por ejemplo, pierda el poder político, pero sí mantenga el poder económico. Se van a enfocar también en que la nobleza deje de ser quien administra justicia, quien administra orden, que esas eran típicas costumbres de la época feudal. Un señor feudal en su feudo administraba absolutamente todo. Y por esa razón es que los reyes, Fernando e Isabel, van a crear lo que se conoce como la Santa Hermandad, que va a ser una especie de corporación compuesta por gente armada y que va a ser financiada, ¿no?, por los propios consejos municipales, que también comienzan a crear un sistema administrativo, ¿no?, una especie de municipalidades que van a tener que pagar a esta Santa Hermandad. ¿Y qué lo que era finalmente la Santa Hermandad? La primera policía que existe en la historia. Era la única manera de otorgarle la labor del orden, de poner fin a los delitos, poner fin a los crímenes, de administrar en el fondo, en ciertos casos, orden y justicia, crear una institución para ello y quitarle a la nobleza ese poder. La Santa Hermandad se va a transformar en un instrumento importantísimo para estos reyes católicos para conocer y para mantener el orden dentro de sus reinos. Y así van a ir poco a poco consolidando lo que era su poder monárquico y haciendo disminuir el poder de la nobleza. Pero era fundamental también lograr la unificación religiosa de la península, porque, tal como les mencioné al principio, existía aún un reducto musulmán en la parte sur de la península. Había que lograr la expulsión total de los musulmanes de aquellos territorios y hacer que la península entera se convirtiera, en el fondo, a la cristiandad y que fuera un reino consolidado como un reino cristiano. Y por esa razón es que Fernando e Isabel se van a empeñar en aquella labor. Y el año 1492 va a ser un año decisivo en este aspecto. Va a ser un año decisivo no solo porque el año 1492 finalmente van a lograr la rendición de Granada, sino que en el año 1492 también se van a enfrentar a uno de los temas más polémicos de la historia de España, que es la expulsión de los judíos. Luego también la expulsión de los musulmanes, como vamos a ver. 1492 va a ser el año en que este matrimonio también va a iniciar lo que es su expansión territorial. Como les decía, el Tratado de Alcazaba había delimitado los territorios en los cuales ellos iban a poder expandirse. Portugal llevaba la ventaja y por esa razón es que se incorpora en el acuerdo de Alcazaba qué territorios eran factibles para que estos reinos pudieran extenderse. Y se inician los descubrimientos que finalmente van a terminar con el descubrimiento de América. Por eso el año 1492, como digo, es un año clave en el reinado de Fernando e Isabel. Primero, Granada.
Ahí estaba este último reducto que se había mantenido prácticamente desde el año 1300 sin mayores variaciones. No había sido posible la expulsión de los musulmanes de aquellos territorios. Pero en los años del reinado de Fernando e Isabel, las cosas al interior del reino nazarí de Granada comienzan a complicarse y se producen disputas por el poder al interior del reino nazarí, y eso va a hacer que finalmente el poder quede en manos de Muhammad XII, o conocido también como Boabdil el Chico. Boabdil va a ser el último de los reyes de Granada, el último rey de Granada, quien, bastante débil al parecer en su poder, va a decidir pactar con Fernando e Isabel. ¿Y qué es lo que va a pactar? Va a pedirles a los reyes que le otorguen un extenso señorío para él poder quedarse viviendo dentro de la península, y va a pedirle a los reyes católicos que le otorguen libertad a los musulmanes para que se queden viviendo en la región. Y que a cambio de estas dos condiciones, señala Boabdil, él va a entregar la ciudad de Granada al dominio de los reyes de Castilla y Aragón. Isabel está convencida de que Boabdil está siendo honesto, e Isabel está convencida de que ha llegado ese ansiado momento de recuperar esos territorios que se encontraban en manos de los encierros. Pero Boabdil los engaña. Boabdil finalmente desconoce el compromiso en el que había asumido, se niega a cumplir con lo pactado, y por esa razón es que se inicia una guerra, un enfrentamiento entre las tropas castellanas, aragonesas, también las tropas que se envían desde Navarra para enfrentar a las fuerzas musulmanas. Los reyes Fernando e Isabel van a incluso decidir fundar una nueva ciudad en las cercanías de donde se producen los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes. La ciudad de Santa Fe va a ser una ciudad que se inicia su construcción en el fondo para asegurar el triunfo frente a los musulmanes y para conmemorar lo que los reyes Fernando y Isabel estaban seguros que iba a ser esta rendición finalmente de Granada. Ahí se van a firmar después las capitulaciones con Cristóbal Colón, las capitulaciones de Santa Fe. El enfrentamiento final se produce. Se produce después de un tiempo importante en el que las tropas ya estaban agotadas del enfrentamiento con el Islam, y va a ser Fernando el que le va a pedir a Isabel, va a escribir una carta a Isabel y le va a decir que es necesaria su presencia en el campo de batalla para así levantar la moral de sus guerreros. Isabel acude al llamado de su esposo y decide, no solo ella, sino que parte importante de las mujeres de la nobleza de su época e incluso sus hijos, acudir al campo de batalla y efectivamente hacer una arenga y levantar la moral en el fondo de estos hombres que llevaban tiempo luchando en contra del Islam. Isabel se va a quedar en las cercanías del lugar, de esta ciudad de Santa Fe, y va a montar ahí una especie de hospital de campaña y se va a dedicar a atender a quienes resultaban heridos. Y con todo ese esfuerzo y con la presencia de la reina en el campo de batalla, es que efectivamente se va a producir finalmente el triunfo y la rendición de Granada en enero del año 1492. Recién iniciado el año 1942, el propio pueblo de Granada decide rendirse frente a Fernando e Isabel, y Boabdil, el chico, no le queda otra alternativa que entregar, en un gesto simbólico, entregar las llaves de la ciudad y él salir, abandonar el territorio de Granada. De ahí surge una leyenda que existe en España, donde supuestamente Boabdil, al momento de abandonar Granada, mira hacia atrás y escucha la voz de su madre, que le dice, llora como niño lo que no supiste defender como hombre. Y entonces en ese momento se produce para los reyes católicos la tan ansiada unión peninsular. Este era el primer momento después de siglos. Imagínense que esto se había iniciado en el año 711. Eran siglos
en las cuales el Islam había estado presente en la península ibérica y que, por cierto, había dejado una huella importante. Los reyes en aquel momento creen que han logrado esa tan ansiada unión religiosa. Han logrado expulsar, en el fondo, al Islam de su dominio. Pero muy poco tiempo después se dan cuenta de que esa unión religiosa no iba a ser posible, debido a que en la península no solo había musulmanes, sino que también en aquellos territorios vivía una cantidad importante de población judía. Y que mientras existiera en el interior de la península, ¿ya? Población que profesaba otra fe, iba a ser prácticamente imposible lograr esa unión bajo el cristianismo. Lo primero con lo que se van a encontrar es que, claro, la victoria de Granada les va a otorgar una gran fama en todo el resto de Europa. La noticia se expande. Era un gran triunfo de la cristiandad en tiempos del Islam, en tiempos en los que además el imperio turco otomano, que tenía en aquel momento los dominios del Islam, significaba una amenaza importante. Entonces era un gran triunfo. Pero, en el fondo, van a iniciarse rápidamente los problemas. Y los problemas van a venir primero con los judíos. Los judíos hasta aquel momento no habían sido un gran problema, habían sido parte importante de la corona de Castilla. Habían sido siempre defendidos por la propia reina de Castilla, por la propia Isabel. Isabel, por ejemplo, en el año 1477, señala en un documento oficial: todos los judíos de mis reinos son míos y son mi protección y amparo, y a mí me pertenece defender, amparar y mantener en justicia. Eran parte del reino. Vivían dentro de los reinos con un permiso que los propios reyes otorgaban, pero que también los propios reyes podían revocar. Eran quienes ocupaban parte importante de las labores de comercio y de las labores económicas. Eran también, en muchos casos, parte de los asesores de los propios reyes y quienes otorgaban dinero, ¿ya?, a, podríamos decir, las arcas fiscales. Va a ser un judío el que va a financiar los viajes de Colón. Esa idea de que la reina Isabel vende las joyas no es cierto. Va a ser un judío bien importante de la corte quien va a otorgar los préstamos para que Colón pueda realizar los viajes. El problema va a venir con el hecho de que dentro del mundo judío van a comenzar a aparecer lo que se conocen como los cristianos nuevos. Es decir, con esta intención de los reyes de unificar la península bajo una sola religión, los judíos van a ser obligados a convertirse al cristianismo. Y muchos se van a convertir por el temor, ¿ya?, de ser expulsados, de ser perseguidos. Esos van a ser llamados los cristianos nuevos, es decir, los judíos que dejan su fe y se convierten al cristianismo. El problema es que comienza a surgir la idea de que eran cristianos nuevos judaizantes, que en realidad no se convertían de fe, sino que se convertían en el fondo para no ser perseguidos, pero que finalmente seguían practicando su religión, y que incluso tenían tendencias a tratar de convertir a otros al judaísmo. Y por esa razón es que comienzan los problemas. El Tribunal de la Inquisición, que había sido creado algún tiempo antes, algunos años antes en ambos reinos, va a ser reformulado a partir de ese año, a partir del momento en el fondo en el que se inician los conflictos con el mundo judío, para que castiguen los casos de falsa conversión, para que busquen a estos cristianos nuevos judaizantes. Y lo cierto es que dentro del Tribunal de la Inquisición, ya, supuestamente todo debía estar reglamentado y lo que se debería buscar en estos casos de falsa conversión. La verdad es que van a haber muchos casos en que se cometieron excesos terribles en la búsqueda por limpiar, ¿ya?, a la fe y lograr este sueño de un solo credo religioso. Comienza mucha presión, tanto interna como externa, respecto de las coronas de Castilla y Aragón, hasta que finalmente, en el año 1492, ¿ya?, los reyes se ven, en el fondo, presionados a firmar lo que se conoce como el Edicto de Granada. Mediante ese Edicto de Granada, los reyes Fernando e Isabel obligan a la población judía a convertirse de verdad, ¿ya?, o a salir de sus territorios. Y a partir de ahí se va a iniciar, ¿ya?,
una importante salida de judíos de la población. Habían sido expulsados prácticamente de toda Europa hasta aquel momento. Y era en España el lugar donde habían vivido por largo tiempo, y a partir de este edicto de Hernán, 1492, son obligados a salir. Muchos de sus bienes se les dio la prerrogativa de venderlos, cosa de que pudieran llevarse sus dineros o que los cambiaran por bienes que ellos sí podían llevarse. La expulsión de los judíos va a significar una merma económica importantísima en aquel momento para los dos reinos. Pero no solo va a ocurrir con los judíos, lo mismo va a pasar en aquel momento con los musulmanes. Los habían logrado expulsar del dominio político, pero por siglos los musulmanes habían vivido en territorios de la península. Había mucha población musulmana, había cristianos que se habían convertido al Islam y había musulmanes que se habían convertido al cristianismo. Había mucha mezcla de elementos al interior de la península. Y entonces finalmente, luego de la expulsión de los judíos, viene el problema de los musulmanes, hasta que finalmente, un poco, algunos años después, en el año 1502, tras una serie de revueltas, los reyes Fernando y Isabel deciden también expulsar a los musulmanes de la península. A partir de ahí, claro, logran esa unidad religiosa de España y pueden decidir, a partir de ese momento, una vez que han logrado esa unión religiosa, decidir iniciar otros proyectos. ¿Y cuál era el más importante de los proyectos que tenían hasta ese momento? Hacer competencia a Portugal por el dominio de los mares. Y por esa razón es que los dos reinos se van a enfocar en aquel momento, también en 1492, en desarrollar su potencia marítima. En el caso de Aragón, el reino de Aragón, el reino de Fernando, la expansión va a venir por el mar Mediterráneo y va a lograr conquistar las Islas Baleares y luego va a continuar hacia el territorio de lo que hoy día es Italia, y por esa razón es que va a lograr la conquista del reino de Nápoles, luego del reino de Sicilia, luego del reino de Cerdeña, territorios que habían estado en disputa desde largo tiempo, tanto por los reinos italianos como por los reinos franceses. Y por esa razón es que finalmente es la corona de Aragón la que logra tomar el control de aquellos territorios. Y en el caso de Castilla, va a ser Isabel la que va a decidir iniciar también la expansión por los mares, apoyando a la figura de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, que efectivamente va a ser un personaje que desde un tiempo andaba en búsqueda por encontrar una ruta que llevara hacia la India. Va a presentar el proyecto en varias oportunidades. Es un hombre que desde el momento en el que lee los viajes de Marco Polo se obsesiona con la idea de que iba a ser posible, navegando hacia el oeste, llegar hacia aquellos territorios en Asia. Va a comentar, esta es una página del libro Marco Polo comentada por el propio Colón, lo que demuestra que, claro, eran investigaciones muy poco científicas para aquella época, pero que van a obsesionar a este hombre con que era posible. Cristóbal Colón se va a presentar primero frente al rey de Portugal, finalmente va a ser, un tiempo después, va a llegar hacia el monasterio de la Rábida, va a conocer a Fray Hernando de Talavera, que era el confesor de Isabel. Y va a ser Fray Hernando de Talavera quien le permite a Colón presentarse ante Isabel y Fernando. Presenta el proyecto, no le creen, presenta nuevamente, hasta que finalmente Isabel decide, la corona de Castilla es la que decide apoyar a este Cristóbal Colón. Como las arcas fiscales después de la toma de Granada no estaban buenas, como yo les mencionaba recién, va a ser Luis de Santarche, un judío converso, funcionario de la corte, luego funcionario también de la Santa Hermandad, quien va a prestar el dinero para que Cristóbal Colón realice este viaje. Se van a realizar o se van a firmar unas capitulaciones con Cristóbal Colón, donde se le los reyes van a decidir otorgarle ciertos derechos de lo conquistado o por conquistar en los viajes que Colón realice. Y ahí es donde le otorgan a Colón
los mismos títulos que hubiera tenido estando en la península. Y esos van a ser, en el fondo, el título de almirante y las funciones de virrey de los territorios que conquistara. Además de la posibilidad de recibir el tiempo, es decir, el impuesto que se cobraría en aquellos territorios. Cristóbal Colón va a llamar a la reina como mi reina benefactora. Y efectivamente va a ser el empeño de Isabel en apoyarlo lo que le va a permitir a Cristóbal Colón iniciar su viaje que sale del puerto de Palos en agosto de 1492 y que logra llegar a tierra en octubre de ese mismo año, convencido Cristóbal Colón efectivamente que había llegado a la India, sin enterarse nunca de que estas Indias eran las Indias occidentales, que había llegado a un nuevo continente. Pero sí comienza en los distintos viajes de Colón, en los posteriores comienza a traer a los reyes una muestra de todo lo que había encontrado en aquellos territorios. El oro, que rápidamente desapareció de importantes sectores de América y fue llevado a España, alguna población aborigen que desde un primer momento Cristóbal Colón y sus hombres intentan esclavizar. Isabel, dándose cuenta de la situación, ya va en estos, como una gran gobernante que era, va a demostrar la preocupación que tiene por esta población aborigen. Y va a ser su principal empeño la evangelización de estos pueblos. Lo va a demostrar durante los años de vida y luego también en su testamento. La preocupación de que esta población fuera evangelizada, se convirtiera al cristianismo y que no se pasaran a llevar sus derechos, y menos aún que se los esclavizara. Ella siempre creyó y siempre defendió la idea de que esta población aborigen eran seres humanos, algo que no estaba claro para todos en aquella época. Esta labor que realiza fundamentalmente a partir del año 1492, es decir, lograr la expulsión de los musulmanes, luego la expulsión de los judíos y finalmente también la expulsión de los musulmanes en términos religiosos de la península. La orden era convertirse o salir. Eso significaba que la península entera pasaba a ser cristiana. Luego, el empeño, sobre todo de Isabel, por la evangelización de las tierras recién descubiertas, es lo que le va a valer a Fernando e Isabel el título de reyes católicos. Va a ser el Papa Alejandro VI quien, a través de la bula Si Convenit de 1494, les otorga el título de reyes católicos a Fernando e Isabel. Y así son conocidos, y así son un título que han conservado todos los reyes de España, aunque no hayan sido todos tan defensores de la Iglesia y del cristianismo, del catolicismo, pero sí hasta el día de hoy el rey de España tiene el título de rey católico. A raíz de eso, en el fondo es que llevan ese título. Y por esa razón es que va a ser la labor de Fernando e Isabel también la que va a iniciar una importante reforma en la Iglesia en España en aquellos años. Esta es la época de la pre-reforma, o la época del humanismo, la época también de los inicios del Renacimiento, o del 480, ¿ya? Uno de los periodos de inicio y de auge, ¿ya? De lo que es la época renacentista. La Iglesia había vivido, ¿ya? Por largo tiempo lo que había sido el cisma de Aviñón. Ya se conocía que al interior de la Iglesia había casos de simonía, de nepotismo. Ya se sabía que dentro de la Iglesia había muchos casos de cierta relajación moral. Y por esa razón, los reyes católicos se van a empeñar en reformular, en reformar la Iglesia desde dentro. Esto es lo que se conoce como la pre-reforma de la Iglesia católica, que va a tener éxito solo en España. Y va a tener éxito en España debido a que los reyes se empeñan en esta labor. Y para ello nombran a quien era el confesor de la reina, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, a cargo de esta labor de reformular la Iglesia. Va a tener éxito, como les digo, esta pre-reforma en España, pero no va a tener mucho éxito en el resto de Europa. Y solo hay que pensar que unos años más tarde, en 1520, la bula Exsurge Domine va a excomulgar a Lutero y se va a iniciar la reforma de la Iglesia, la reforma, la separación más bien
en las iglesias reformadas de la Iglesia de Roma. La Iglesia estaba en crisis y la labor de los reyes católicos en España es lo que permite que España permanezca dentro de la cristiandad, dentro del catolicismo. Una de las labores que se van a tomar en aquella época, por ejemplo, va a ser fundar la Universidad de Alcalá de Henares. En esa universidad debían ir a estudiar los obispos, los monjes, los sacerdotes. Y era necesario que la iglesia, que los hombres de iglesia estudiaran, porque debían conocer la doctrina. Si había que defenderse de ideas heréticas, lo más importante era conocer la doctrina. Por lo tanto, el clero debía estudiar. Y por eso se funda esa Universidad de Alcalá de Henares, hoy día llamada Universidad Complutense de Madrid. También en esa época, en España, y por la labor de los reyes católicos, se va a editar la Biblia políglota, también con la misma intención de poder nuevamente ir a las Escrituras para aprender respecto de lo que era el mensaje de Dios y hacer esta reforma de la Iglesia. La importancia de la Biblia políglota es que estaba en 3 idiomas, hebreo, griego y latín, de manera de poder comparar los textos. Todo eso hace de que los reyes católicos comiencen a tener fama, digámoslo así en términos actuales, en su propia época. El hecho de que el propio Papa les otorgue este título de reyes católicos y los eleve por encima de los otros reyes de aquel momento, efectivamente les da a ellos una importancia en relación al resto. Y comienzan a generar la envidia, digamos, del resto de los reinos en aquella época. Se inicia en este momento lo que yo les señalaba, el auge de lo que va a ser el gran imperio español, que se va a convertir en una de las potencias hegemónicas de la historia de Europa durante el siglo XVI. Pero no todo va a ser éxito para estos reyes católicos. El matrimonio de Fernando e Isabel va a tener que afrontar una serie de sufrimientos y dolores importantísimos a lo largo de su vida. Ellos se habían empeñado en buscar para sus hijos la mejor de su vida, en hacer de ellos los perfectos cristianos. Eso va a llevar, por ejemplo, a que Isabel tenga enfrentamientos importantísimos con su hija Juana, la que va a ser conocida como Juana la Loca, debido a que Juana no estaba interesada en seguir los preceptos de la fe. Ellos se habían preocupado de darles una educación, de educarlos en la fe y de casarlos con quienes eran los mejores candidatos en aquel momento. Sin embargo, las cosas no van a resultar como el matrimonio de Fernando e Isabel lo pensaron. Su hijo predilecto y el heredero, Juan, va a morir cuando estaba recién casado con Margarita de Borgoña. Margarita de Borgoña era hija del rey o del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano, y hermana, por lo tanto, de el que era conocido como Felipe el Hermoso. Casado con Juan, claro. Todos están en paz. Pero el heredero, Juan, muere. A partir de la muerte del heredero, del dolor de la muerte del heredero, el dolor, sobre todo para Isabel, se va a manifestar en su decisión de ocupar luto por el resto de su vida. La pérdida de su hijo la hace que Isabel nunca más deje el negro como el color de su piel. Al poco tiempo debe afrontar una nueva pérdida, la muerte de su hija Isabel, a la que habían comprometido en el Tratado de Alcazaba Toledo para casarse con el heredero del reino de Portugal. Muere Isabel y es la segunda pérdida para los reyes. Pero no solo muere Isabel, Isabel muere dando a luz a su hijo Miguel. Miguel va a quedar al cuidado de los reyes católicos y 2 años después también va a morir. Por lo tanto, era un sufrimiento tras otro para estas reyes. Su hija Catalina no lo está pasando tampoco muy bien en Inglaterra. Catalina de Aragón, la hija de los reyes, la tercera hija de los reyes, había sido comprometida para casarse con Arturo, el heredero a la corona inglesa. Sin embargo, Arturo muere recién casado, ¿sí? En la luna de miel, diríamos. Y eso hace que se inicie en el reinado del rey Enrique VII de la dinastía de los Tudor,
una posibilidad de que esta Catalina de Aragón no vuelva a España, porque eso significaba que tenía que devolverle la dote a los reyes católicos. Y por lo tanto se les ocurre la idea de que Catalina de Aragón debía casarse con el hermano de Arturo y heredero al trono, que era Enrique, o que va a ser Enrique. Se señala que el matrimonio no había logrado ser consumado y que por lo tanto no había pecado en el hecho de que Enrique, heredero al trono, se casara con Catalina. Años más tarde ese va a ser el mismo argumento que va a usar Enrique VIII para pedir el divorcio. Va a decir el matrimonio sí fue consumado y por eso hemos recibido puros testigos y no tenemos un heredero, sino que solo una hija, que era María, que va a ser María la Católica o Lottenberg. Entonces, claro, Catalina tampoco está en su mejor momento. Otra de los hijos de los reyes. Los reyes van a tomar la decisión de que ya que ha muerto Juan, ya que ha muerto Isabel, el trono, los tronos, las coronas de Castilla y Aragón no debían pasar a Catalina, debido a que ella estaba casada con el heredero al trono inglés, y eso había significado que los ingleses habían tomado España. Entonces deciden que los títulos de heredero al trono debían pasar a la siguiente hija, Juana. Pero esta Juana no hace más que dar problemas. Esta Juana es la que va abiertamente a referirse en contra de la religión cristiana, eso la va a llevar a tener muchos enfrentamientos con su madre. Ella además se casa con el otro hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Felipe, conocido como Felipe el Hermoso, y Felipe comienza a tener mucha presión sobre la figura de Juana. Los propios reyes van a comenzar a ver la posibilidad de que este Felipe el Hermoso eventualmente termine gobernando él, es decir, logre dominar a esta Juana cuando los reyes ya no existieran y finalmente fuera él el que gobernara. Entonces comienzan a tener problemas, sobre todo Fernando tiene problemas con el marido de su hija. Estos enfrentamientos hacen que la relación de los reyes católicos con Juan y Felipe el Hermoso sea de las peores. Felipe el Hermoso va a morir prematuramente y eso es lo que va a provocar que esta Juana pase a ser conocida como Juana la Loca. Lo que se cuenta que es más bien parte de una leyenda, es el hecho de que ella prácticamente enloquece de amor luego de que este Felipe el Hermoso muere. Pero lo cierto es que no era tan así. A Juana finalmente lo que va a ocurrir es que la van a enviar va a quedar recluida en un convento por la decisión del propio Fernando de que para que ella finalmente no pudiera gobernar y que el trono pasara a la figura de su hijo, del hijo que ella tenía con Felipe, que era Carlos, el futuro Carlos. Esta historia comienza a acercarse a su fin en el año 1504, cuando prematuramente también se produce una enfermedad grave de Isabel. Isabel en ese momento, cuando se da cuenta de que se acerca a su fin, le va a pedir al pueblo de que dejen de rezar por su salud, que dejen de rezar por su mejoría y que comiencen a rezar por su alma. Va a darse cuenta de que se acercaba su fin y va a decidir dictar su testamento, que es una joya, en el fondo, de la visión política y de la estrategia de Isabel al momento de morir. Isabel muere en el año 1504, Fernando escribe en ese momento: su muerte es para mí el mayor trabajo que en esta vida me podría tocar. Como les decía, se presentaba el problema sucesorio, los conflictos con esta Juana la Loca, y el hecho de que Isabel era la reina propietaria del trono de Castilla y Fernando del trono de Aragón. ¿Qué era lo que iba a pasar luego de la muerte de Isabel? Isabel lo va a dejar establecido en su testamento, que, como les digo, es una pieza histórica alemana de primer orden. En primer lugar, una de las primeras cosas que ella dice en su testamento, dice que no consientan que los indios reciban agravio alguno, que sean justamente tratados. Si alguien los perjudica, hay que castigarlos. La primera preocupación que tiene son los indios de esos nuevos territorios que han sido incorporados a la nueva nación. Hay que castigarlos.
esa parte no se cumplió del todo, no fue respetada del todo. Pero además, como les decía, demuestra su visión política importantísima. ¿Por qué? Porque ella se da cuenta de los conflictos que existen con Juana, de esta condición un poco exaltada que tiene Juana. Y por lo tanto se da cuenta de que lo mejor es que la corona pase inmediatamente a su nieto, que es Carlos. Y que Juana, ¿ya?, en el fondo, sea sacada de la línea de sucesión. Y que por lo tanto debe dejar la regencia a su esposo, Fernando. Fernando debe actuar, por lo tanto, como regente de su nieto hasta que cumpla los 20 años. Fernando va a ser presionado por distintos grupos de la nobleza y por eso, hasta que se produzca los 20 años, hasta que Carlos cumpla los 20 años, en algunos periodos Fernando el Católico va a actuar de regente de este joven Carlos, de este nieto. En otros momentos el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros va a actuar de regente. Pero el tema es que en el testamento de Isabel queda establecido que Juana no debe heredar la corona y que la corona pasa inmediatamente a su nieto. Nieto que va a ser conocido efectivamente como Carlos I de España y también como Carlos V de España. Fernando va a decidir volver a casarse. Y va a casarse en el año 1505, muy poquito tiempo después de la muerte de Isabel. Y se casa por dos razones. Una, por razones políticas. En aquel momento comienza a tener ciertos conflictos con Francia por las posiciones en el Mediterráneo y por eso acuerda con el rey de Francia una serie de situaciones. Dentro de ella está el matrimonio con su hermana, la princesa Germana. Se casa, por lo tanto, con la hermana del rey de Francia. Pero además se casa con esta mujer joven, porque al parecer Fernando pensaba o vislumbraba la posibilidad de tener un nuevo heredero. Juana está en estas condiciones de locura. Isabel había tomado la decisión de que Castilla pasara al nieto, a su nieto Carlos. Catalina está en problemas en Inglaterra y por tanto no va a poder ser la heredera a la corona de Aragón. Entonces a lo mejor Fernando se piensa que habría vislumbrado la posibilidad de tener un nuevo heredero, algo que no va a ocurrir. Y finalmente Fernando muere también en el año 1516. Y en ese momento, al morir Fernando, los tronos, ¿ya?, de las dos coronas van a pasar, ¿ya?, a la figura de este personaje, ¿ya?, Carlos I o Carlos V. Y efectivamente aquí, en el nieto de estos reyes católicos, sí es que podemos comenzar a hablar de una unión peninsular, porque Carlos V va a recibir como herencia todo el reino y se va a unificar como una sola corona. Entonces, Carlos V, solo Carlos V va a ser rey de Castilla, rey de Aragón, rey de Navarra, rey de Sicilia, rey de Cerdeña, ¿ya?, duque de Cataluña, y además, por el lado de su padre, de Felipe el Hermoso, le va a corresponder ser heredero a la corona del Sacro Imperio Romano Germánico. Y además, por el lado de su abuela paterna, María de Borgoña, le va a corresponder también los territorios de Borgoña. O sea, en Carlos V van a confluir 4 líneas dinásticas que van a significar para la historia de España, por una parte, que se ponga fin a la dinastía de los Trastámara y se inicie el reinado de los Habsburgo o de los Austria. Carlos V es considerado el primero de los Austria en España, y que en este hombre, en este Carlos V, se reúna, ¿ya?, parte importante o la mayor parte de los territorios de Europa en aquel momento. La corona del Sacro Imperio Romano Germánico era electiva. Los distintos reinos de estos territorios elegían al emperador. Carlos V, de su abuelo Maximiliano, lo que hereda es el derecho a ser elegido emperador. Pero una vez que Maximiliano muere, también habría tenido derechos el rey de Francia, Francisco I. Imagínense lo que significa para Francisco I perder esa elección.
el reino de Francia queda en medio de los dominios de Carlos V. Y luego de Carlos V, cuando venga su hijo Felipe II, se van a incorporar los territorios, ¿no?, de Portugal, y a esto tienen que agregarle lo que no nos aparece aquí, todo el territorio de América. El imperio en el que no se ponía el sol. Así de extensos eran los territorios de estos primeros Habsburgo, que son los herederos de los reyes católicos. O sea, no podríamos llegar a un Carlos V sin entender lo que ocurre aquí, ¿ya?, con la figura de Isabel y de Fernando. Siguen siendo dos reinos. Pero poco a poco se comienzan a unificar en la figura de una sola persona. De España, hablar de España como tal, recién, cuando pierden los últimos productos españoles, en América, perdón, los últimos productos, cuando pierden Cuba. Hasta antes de eso no se habla. Pero sí se comienza poco a poco a dar esta unificación para entender lo que es España hoy día, cuando hay las distintas comunidades, los distintos intentos de independencia y cosas que pasan al interior de España tienen que ver con esa realidad. Pero sin los reyes católicos, sin lugar a dudas que no existiría lo que es España hoy día. Isabel, cuando muere, había pedido que sus restos descansaran en la ciudad de Granada. Pero ella misma dice que mi cuerpo sea sepultado en el monasterio de San Francisco, que es en la Alhambra, en la ciudad de Granada, en una sepultura baja que no tenga bulto alguno, salvo una losa baja en el suelo llana, con sus letras en ella. Pero quiero y mando que si el rey eligiere sepultura en otra cualquier iglesia o monasterio de cualquier otra parte o lugar de estos mis reinos, que mi cuerpo sea allí trasladado e sepultado. Una de las últimas, por lo tanto, decisiones de Isabel y peticiones de Isabel era quedar sepultada al lado de Fernando. Ella quería que su sepultura fuera sencilla, que no hubiera nada, lápiz, nada, solo entre el suelo. Esa es la sepultura en la que se encuentran los reyes católicos. Se le respetó el deseo y el anhelo de estar en Granada, ahí en la Alhambra, están los restos de los reyes. Al lado de ellos se encuentran Juana y Felipe el Hermoso, ese matrimonio, esa hija que tantos conflictos les generó, se encuentra hoy día ahí al lado de sus padres. Un matrimonio que, como les decía al comienzo, no partió por razones amorosas, partió por razones políticas, por una estrategia política bien pensada, bien ideada, que efectivamente llevó a esta pareja a convertirse en uno de los grandes gobernantes de la historia. Y que efectivamente marcan un capítulo importante de la historia de España, de Europa y también de lo que va a ser posteriormente la dinastía de los Austrias o de los Habsburgo de España con sus sucesores. Ahí está mi correo para los que no lo sepan, los que quieran tener la presentación, porque son muchos nombres, muchos reyes, se llaman parecidos. Relativa y yo encantada de las manos. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo que quiera decir. Yo estuve en Tordesillas y vi que ahí mostraban que había habido ahí el Tratado de Tordesillas. Es un segundo tratado. Es el Tratado de Tordesillas, es el tratado que se agrega al Tratado de Alcazaba, donde efectivamente y mueven entre los meridianos y los paralelos, acuerdan cuál es la línea de demarcación. Pero todo parte en ese Tratado de Alcazaba. Entonces, para muchos historiadores, cuando el rey de Portugal decide involucrarse en este conflicto sucesorio en Castilla y apoyar a Juana la Beltraneja, no es tanto por el interés de hacerse con la corona de Castilla, sino que más bien su interés era poder controlar Castilla, debido a que Portugal en aquel momento llevaba la ventaja de los descubrimientos geográficos, porque Portugal ya había avanzado por la costa africana. Y lo que quería evitar era que Castilla, bajo cualquier circunstancia, intentara hacer rutas similares. Entonces presionan a Castilla de manera de lograr finalmente esa delimitación, que parte con Alcazaba y que efectivamente se culmina con el Tratado de Tordesillas, donde ahí hacen el dibujito que es el que hace que Brasil efectivamente quede bajo los dominios portugueses. O sea, quedó de esta línea
para allá era Portugal y de esa línea hacia abajo España. Y eso hace que una parte quede la América Española y Brasil quede parte de la corona portuguesa. ¿Alguien más? ¿Los Habsburgo hasta dónde llegan? ¿Cómo decir? Los Austrias llegan hasta la época más o menos de Luis XIV en Francia, o sea, previo a la Revolución Francesa, cuando los Austrias comienzan a debilitarse, surge la figura de lo que se conoce como los Austrias menores, y al morir el último de estos Austrias menores, se produce una crisis sucesoria porque quien tiene mayores derechos a asumir la corona va a ser quien es a su vez nieto del rey Luis XIV. Y ahí viene un conflicto interno al interior de España, porque para muchos era preferible seguir apoyando a los Habsburgo, a los Austria, que eran de corte, digamos así, más liberal, reyes no tan absolutistas como eran los reyes Borbones. Pero va a ganar el bando de los Borbones y se inicia la dinastía de los Borbones, no me acuerdo el año exacto, pero paralelo a la época de Luis XIV en Francia. Pleno época del absolutismo en Francia, también se inicia en Francia. Y eso, para el caso de Cataluña, va a ser la época más grave para la corona de Aragón, porque la corona de Aragón y sobre todo Cataluña habían tenido fueros, derechos y costumbres que habían sido distintas a las de Castilla. Castilla va a seguir siendo el reino más importante, el reino económicamente más poderoso. Entonces, cuando llega este rey Borbón, decide que en realidad las cosas se tienen que manejar de un modo más centralizado, como monarquía absoluta. Y por lo tanto, decide que las normas se establecen de acuerdo a lo que se establezca en Castilla. Y adiós fueros de Cataluña, adiós distintos derechos de los aragoneses, todos tenían que pagar el mismo impuesto, la corona de Aragón pagaba menos impuestos que Castilla. Y entonces ahí, por los Borbones, se inicia una igualización de costumbres, de leyes al interior de ambos países. Pero son varios los gauchos. 3, 6. El idioma hasta El idioma en ambos reinos. A ver, también, claro, existe, en el reino de Aragón se hablaba la lengua catalana, que existe prácticamente desde el momento en el que el latín comienza a modificarse hacia las lenguas vernáculas, que da origen al español, surge también el catalán. Y como la corona aragonesa había sido distinta en su proceso de formación, efectivamente se había permitido se había mantenido esta lengua. La lengua se mantiene, lo que no quiere decir que no se hablara también el castellano, ¿verdad? Y se entendía. Pero existía y se mantenía la educación, de hecho, se hacía en lengua catalana, los documentos oficiales estaban en catalán, precisamente hasta la época de Reforma, donde se decide imponer el castellano a todos los dominios del rey, a todo el rey. Y eso va a ser una lucha constante. Si uno se para y se centra en la historia de Cataluña y por qué los catalanes piden hoy día la independencia, ese es uno de los grandes temas, porque después de los Borbones, se va a permitir durante el periodo de la Primera República Española que la zona de Aragón y que los catalanes fundamentalmente pudieran volver a hablar catalán. Y se les va a permitir y se va a quedar establecido en la primera constitución que tiene España. Después, cuando llegue Franco, nuevamente se les va a prohibir hablar lengua. Entonces, entre estas idas y venidas es que efectivamente existe este anhelo, ¿no? Porque efectivamente la lengua existía y era la lengua oficial del reino. Reino que surge con el matrimonio, en el fondo, de Petronila de Aragón y Ramón Berenguer de Cataluña, se produce la unificación y surge la corona de Aragón en el final del siglo XII, como corona, con Cataluña en interior. Pero son historias distintas, y por eso la historia de España es complicada. Y hasta el día de hoy, cuando si los catalanes, si Navarra, si
es una mezcla de elementos distintos. Y todos tienen su historia también singular.